Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la tercera aliyá o porción de la parashá Ki Tisa. Y hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 33, versículos del 12 al 16. Y aunque esta es la porción que nos corresponde hoy, vamos a ir un poco hacia atrás en lo que estábamos estudiando el día de ayer. Vimos cómo Moisés subió al monte Sinaí porque allí el Eterno le iba a entregar las tablas de la Torá. También allí, como ya hemos aprendido, el Eterno le entregó el diseño para la creación del tabernáculo. El pueblo estaba un poco ansioso porque ya Moisés tenía bastante tiempo en la montaña. Entonces van donde Aarón y les dice que ellos querían que le hiciera un Dios. Pero, ¿por qué los israelitas hicieron esto? Ellos estaban buscando un sustituto de Moisés, un intermediario entre ellos y el Eterno. Aarón, ya sabemos que accedió a la petición y en vez de desanimarlos y confrontarlos, les dijo que trajeran el oro, los zarcillos, o sea, los aretes de sus mujeres, y les levantó un becerro de oro. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Recordemos que el Eterno le estaba entregando las tablas y le dice: baja porque tu pueblo está pecando. Éxodo 32 del 11 al 12 dice: entonces Moisés oró en presencia del Eterno su Dios y dijo: oh Eterno, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés no defendió al pueblo, hermanos, ni tampoco justificó su desobediencia, porque él sabía bien lo que era justo. Tampoco estaba pensando en sí mismo ni en su beneficio personal, sino que él estaba pensando en el Eterno, en su nombre. ¿Qué pasaría si él destruía la nación de Israel? ¿Qué dirían las naciones? Entonces, la palabra que se traduce aquí como vuelve, cuando él le dice vuélvete del ardor de tu ira, en hebreo es la palabra shuv, que significa literalmente regresar. También se traduce como arrepentirse. Por otro lado, la palabra que se traduce como arrepiéntete en hebreo es naham, que literalmente es suspirar o respirar fuertemente. Por lo que podemos entonces entender que esto también puede significar lamentar, compadecer, consolar. Moisés también estaba apelando al pacto que el Eterno había hecho con Abraham, de acuerdo a Éxodo 32:13. Vemos que la respuesta de Moisés era pensando única y exclusivamente en el nombre del Eterno. Si el Eterno no se hubiera compadecido, no le habría dado a Moisés las tablas de la Torá en ese momento, tal como leemos en Éxodo 32 del 15 al 16, que dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea, la escritura menciona que el Eterno le dio a Moisés las 2 tablas de la Torá, y lo que estaba allí escrito eran los 10 mandamientos o las 10 palabras. ¿Por qué 2 tablas? Muchos creen que en una tabla estaban escritos los mandamientos que enseñan sobre la relación del hombre con el Eterno, que son los primeros 4, y en la otra, los que hablan de la relación de Dios con el hombre
del hombre con su prójimo. Repito nuevamente, en la primera tabla estaba la relación del hombre con el Eterno y en la segunda del hombre con su prójimo. Pero también hay otra interpretación que dice que las dos tablas son dos copias del mismo documento, tal como se hace una alianza o un pacto, una para el Eterno, la otra para el pueblo. Entonces, vemos que Moisés le pide al Eterno que aplaque su ira, pero cuando llegó el momento de él bajar y vio con sus propios ojos lo que el pueblo estaba haciendo, Moisés arroja las tablas de sus manos y las quiebra al pie del monte Sinaí. El pueblo quebrantó el pacto, quebrantó su promesa. Y en señal de ello, Moisés quiebra las tablas del pacto. Y en la tradición judía se considera el evento en el monte Sinaí como el compromiso matrimonial entre Dios y su pueblo. Estas tablas eran la ketuvá, la promesa matrimonial. Y al caer en la idolatría del becerro de oro, ese pecado se puede comparar con un adulterio espiritual, que es lo que nos habla la Escritura y también Jeremías 31:32. Moisés toma la figura del becerro y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Éxodo 32:20. Moisés destruyó esta imagen falsa del Eterno y lo hizo polvo. Como era de esperar, Moisés entonces confronta a Aarón y le reclama por lo que había hecho. Y la respuesta de Aarón fue: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Éxodo 32:22. Y aquí llega un momento, hermanos, que va a marcar una diferencia dentro del pueblo de Israel. Éxodo 32:25-26 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Eterno? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Había llegado el momento en que el pueblo tenía que tomar una decisión, tenían que definirse. Los israelitas debían escoger si estaban del lado de Adonai o no. Y los que se pusieron de inmediato del lado de Moisés fueron los levitas. Éxodo 32 del 27 al 29. Luego, una vez más, Moisés pide misericordia al Eterno por el pueblo. Y al pedir misericordia para Israel, Moisés no pidió al Eterno que pasara por alto el castigo, ya que el Eterno no puede dejar de ser justo o dejaría de ser perfecto. Más bien, Moisés se ofreció como sustituto, una especie de propiciación para pagar por el pecado del pueblo. ¿Aceptó el Eterno la propuesta de Moisés de pagar por el pecado de Israel? Miremos la respuesta, hermanos. Éxodo 32, del 33 al 34 dice: y el Eterno respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Aunque la intención de Moisés había sido buena, él no era lo suficientemente justo como para justificar a todo un pueblo. Eso solamente lo podía hacer Yeshua, de acuerdo a 1 de Pedro 1, del 18 al 20. Y a través de esta experiencia de Moisés, al pedir perdón por el pecado del becerro de oro y ofrecerse como sustituto, vemos la sombra de la revelación de nuestro Mesías, de Yeshua, quien entregó su vida por cada uno de nosotros. Yeshua murió por todo el mundo, pero quien acepta a su perdón y expiación son aquellos que reconocen su pecado
y se arrepienten de sus malos caminos. Tras el pecado del becerro de oro, Moisés sube nuevamente al monte Sinaí para buscar el perdón del Eterno para el pueblo. Él no solo iba a pedir misericordia, sino que realmente estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de la vida, con tal de que el pueblo fuera perdonado. Pero el Eterno no aceptó esa oferta. Moisés, como hemos aprendido, no era lo suficientemente justo. Solo Yeshua pudo hacer esto, muriendo en la cruz y pagando así por nuestros pecados, con el fin de que pudiéramos reconciliarnos con el Eterno. No podemos quitarle el mérito a Moisés como intercesor. Y vemos, hermanos, que el Eterno no destruyó al pueblo, pero sí le dijo a Moisés que llegado el momento, el pueblo tenía que pagar por su pecado. La petición no la hizo Moisés por beneficio propio, ni para ensalzarse, ni aún por el pueblo mismo, sino pensando en el nombre del Eterno. Moisés dio las siguientes dos razones al Eterno. Primera, para que su nombre, Yud-Hei Vad-Hei, no fuera deshonrado ante las demás naciones, y para que fuera cumplida la promesa hecha a los patriarcas, porque el Eterno prometió: a su descendencia daré esta tierra. Entonces el Eterno respondió diciendo que él cumpliría su promesa. Aunque el pueblo había fallado al pacto, el Eterno asegura que cumplirá su parte, llevarlos a la tierra prometida. Éxodo 33, 1 al 3 dice: y el Eterno dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque es pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y aunque el Eterno aseguró que los llevaría a la tierra prometida, Moisés notó un grave inconveniente: el Eterno no iría con ellos. Y el Eterno explicó la razón: el pueblo había pecado, no sea que te consuma en el camino. Esta expresión no es por rechazo, hermano, sino por su gracia, su misericordia, ya que la santidad del Eterno hubiera destruido al pueblo debido a su pecado. La Escritura describe al Eterno como fuego consumidor, de acuerdo a Deuteronomio 4:24. El Eterno quema lo malo, lo que no sirve, pero al oro y a la plata los purifica. Es por esto que el Eterno decidió alejarse, para no destruirlos, sino para darles la oportunidad de restauración. Y vemos ahora cómo el pueblo reacciona al oír esta noticia. Éxodo 33:4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. El pueblo lamentó lo sucedido y lo manifestaron como una pérdida, vistiendo de luto como si hubiese habido una muerte. Se quitaron los adornos. El pueblo realmente sintió pesar. Pero vemos, hermanos, una cosa importante. El pueblo se quitó su atavío, o sea, sus accesorios, sus ornamentos. En hebreo esta palabra es agí. ¿Por qué el Eterno dio la instrucción referente a los atavíos? En la Escritura, hermanos, los atavíos se relacionan con los adornos que usaban las novias en el día de su boda. Y por esto podemos confirmar que la idea de nuestros hermanos judíos de que aquí se había llevado a cabo una ceremonia de boda es real. Como comentamos, ¿verdad? El pacto entre Israel y el Eterno se comparó y se sigue comparando con un compromiso matrimonial. Pero ¿qué sucedió?
Al ellos tener adulterio espiritual, el pacto fue quebrantado. Miren lo que dice el profeta Jeremías, lo describe como el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. Jeremías 31:32. Israel, casi de inmediato, hermanos, le falló al Eterno como una novia infiel a su marido. Y ahora el Eterno les pidió que se quitaran los atavíos y los adornos, porque ya no podían fingir ser una novia pura. Triste, hermanos, muy triste. La relación que el Eterno tenía con Moisés era muy especial. La Escritura la describe como, y hablaba el Eterno con Moisés cara a cara, en hebreo panín de panín, como habla cualquiera a su compañero. La expresión cara a cara significa en persona, frente a frente, hermanos. Sin embargo, esto no se debe tomar a la ligera. Era una relación especial. Y aunque Moisés no veía literalmente la cara del Eterno, escuchaba su voz y sentía su presencia. Cuando Moisés entraba ante la presencia del Eterno, descendía una nube densa. De esa forma, él podía ver el resplandor de su gloria, su Shekinah. Pero la espesura de la nube lo protegía para que no muriera. Hermoso, hermanos, muy hermoso. Moisés quedó muy preocupado por la idea de que el Eterno no fuera con ellos en el camino hacia la tierra prometida. Y es entonces que Moisés en Éxodo 33:12 le dice al Eterno: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. El Eterno había instruido a Moisés que llevara el pueblo hasta la tierra prometida y le ofreció que el ángel del Señor los guiaría. Sin embargo, hasta el momento Moisés no sabía quién era ese ángel y pidió que se lo presentara. Por otro lado, Moisés trató de apelar a la decisión del Eterno. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés sabía que la justicia no está del lado del pueblo, ya que ellos fallaron, pero apeló a la gracia del Eterno. Y la gracia en hebreo es la palabra gen, que también se traduce como favor, aceptación y bondad. Moisés apela y le dice: hazme conocer ahora tu camino para que te conozca y halle gracia. Y hazme conocer tu recompensa. Considera que Israel es tu pueblo y no de Moisés. Moisés le estaba pidiendo al Eterno una segunda oportunidad para el pueblo, que hiciera a un lado su justicia con tal de perdonar el pecado del pueblo. Wow, definitivamente Moisés conocía la justicia del Eterno, él conocía su corazón, él sabía que el Eterno podía ser grande y misericordioso. Y la respuesta del Eterno es Éxodo 33:14, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, Moisés le dice estas palabras al Eterno: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Sin ti no iré, fue la frase que le dijo Moisés al Eterno. Y la respuesta del Eterno fue favorable. Y el Eterno le dijo a Moisés en el versículo 17: también haré esto que has dicho.
por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hermanos, el Eterno es misericordioso. Conocer el camino del Eterno es su proceder, su manera de actuar. Conocer al Eterno es más profundo, hermanos. Uno que conoce a otra persona no solamente conoce lo que hace o dice, sino también el motivo detrás de lo que hace y dice. Hermanos, ver la gloria del Eterno, esto es el peso de la manifestación del Eterno, su Shekinah. El Eterno le dijo: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Aquí el Eterno promete que su presencia, literalmente su rostro, va a ir con Moisés. A partir de ahora, el trato que el Eterno tiene con el pueblo es a través de Moisés, porque Moisés halló gracia. Y a través de esa gracia que Moisés halló con el Eterno, el pueblo también halló gracia. Hermanos, necesitamos buscar del Eterno. Necesitamos conocer sus caminos. Necesitamos conocer al Eterno. Necesitamos caminar con el Eterno. Obtener su gracia, su perdón, su favor, para entonces poder ver la gloria del Eterno en nuestras vidas. Shalom, shalom.